Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del tutorial de Python más Qt. En este capítulo vamos a ver cómo trabajar con gráficos y bueno, vamos a emular, por ejemplo, la herramienta de dibujo que podéis encontrar en el programa Paint de Windows, por ejemplo. Vamos a emular esto, la herramienta de dibujo y la herramienta de borrado. Bien, con las clases que vamos a trabajar, pues yo simplemente os lo voy a dejar en la descripción del vídeo y ya así pues podéis tener una amplia documentación, ya que ambas clases, tanto para el plano como para las escenas, pues es bastante amplio y completo para trabajar con gráficos. Muy bien, esta vez lo vamos a ver todo desde puro código Python, es decir, no vamos a crear ningún archivo WIN ni nada. Los elementos los vamos a ir creando desde el propio script. Y vamos a crear uno nuevo. Al cual lo vamos a guardar como gráficos.pyw. Lo vamos a guardar en la carpeta donde estamos viendo los ejercicios del tutorial. Bueno, vamos a crear una carpeta en su interior a la cual vamos a llamar gráficos, igual que el archivo. Bien, y aquí guardamos el script. Bien, aquí tenemos el código básico para iniciar la aplicación. Bien, con los módulos y con las clases que vamos a utilizar. Bien, aquí podéis ver esta clase Paint heredada de QGraphicView, que bueno, nos va a permitir crear el plano donde podremos dibujar los gráficos. Bien, y aquí tenemos la clase para iniciar el cuadro de diálogo. Bien, vamos a empezar definiendo algunas características del cuadro de diálogo y agregándole elementos. Por ejemplo, vamos a definir el tamaño, que va a ser, por ejemplo, 500 por 500. Y vamos a agregar un layout. Pero para ello, previamente vamos a crear un objeto de la clase grid layout. Bueno, y lo agregamos al cuadro de diálogo. Bien, también vamos a crear 3 botones. Pero previamente, bueno, voy a crear un objeto de la clase Paint, que lo vamos a llamar, por ejemplo, a este objeto Paint. Bien, vamos a agregar 3 botones. Uno para dibujar, cuando el usuario haga clic es que quiere dibujar, que lo vamos a llamar, por ejemplo, btn-paint. Con el texto, por ejemplo, dibujar. Otro botón para borrar. Y un botón para limpiar el contenido del plano. Ok. Bien, vamos a agregar estos elementos, estos 4 elementos, al layout. Primero voy a agregar los botones y después agrego el plano. Vamos agregando los widgets, como podéis ver, y bueno, ahora voy a agregar el plano. Muy bien. Otra cosa que vamos a hacer es definir unos estilos por defecto para los botones y también unos estilos para cuando estén activos. Por ejemplo, vamos a crear estos 2 atributos. Este, que lo vamos a llamar btn default.
con los siguientes estilos CSS. Bien, y para cuando estén activos, pues le vamos a asignar el siguiente atributo. Bien, por defecto pues le vamos a agregar los estilos de default a cada uno de los botones. Y bueno, y también para el botón para limpiar el plano. Ok. Bien, ya podemos ir viendo la prueba. Vamos a ver cómo se encuentra actualmente el cuadro de diálogo. Vamos a guardar, vamos a abrir una consola y vamos a ejecutar el script. Bueno, parece que tengo aquí un pequeño error. Voy a ver un momentito. Cierto, me he equivocado al incluir el nombre del método. En verdad no es add, es set. Incluyo set, guardo y bueno, y ejecuto nuevamente el script. Bien, y bueno, este es el cuadro de diálogo. Ok, y aquí bueno tenemos el plano donde vamos a poder dibujar dependiendo del botón que seleccionemos. Dibujar, borrar o limpiar su contenido. Bien. Bien, ahora vamos a escribir algo de... Bueno, vamos a empezar a escribir código en la clase Paint. Bien, vamos a incluir el área, un área rectangular, es decir, que ocupe todo el plano, para que podamos obtener las coordenadas X e Y correctamente. Es decir, allí donde hagamos clic al dibujar o al borrar, pues se muestre el punto o se borre. Bien, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Bien, vamos a crear un objeto de la siguiente clase, que nos permite trabajar con escenas. Por ejemplo, para agregar hélices, líneas, cuadros, etc. Cualquier tipo de gráfico que necesitemos crear. Simplemente lo vamos a tener que programar, lógicamente. Polígono, como podéis ver. La verdad que la clase es bastante extensa. Así que creamos el objeto de esta clase. Bien, vamos a definir también tres atributos boolean para saber cuándo el usuario quiere dibujar, borrar o limpiar el contenido. Que en un principio van a tener el valor false. Estas propiedades, los valores de estas propiedades después lo vamos a controlar desde la clase diálogo, que bueno, ya tenemos aquí el objeto, como podéis ver, de esta clase. Bien, al hacer clic en los botones ya definiremos el valor de cada una de estas propiedades.
Bien, vamos a crear un método que bueno, nos va a permitir saber si el usuario quiere dibujar o borrar. Bien, en este segundo argumento es donde vamos a obtener las coordenadas, es decir, donde se está seleccionando el punto con el mus. Vamos a abrir esta condición para saber si el usuario lo que quiere es dibujar. Bueno, vamos a definir un pincel, por ejemplo, de color negro. También vamos a definir que el brush sea sólido, es decir, que no haya transparencia en el pincel. Y bueno, que esto lógicamente lo que va es tener el mismo color que el pincel. Va a ser un dibujo compacto. Y también vamos a agregar ítems a la escena como vamos a ver a continuación. Ya que podemos agregar tantos ítems como necesitemos y bueno, de diferentes figuras. Que en este caso va a ser una elipse, un círculo. Bien, y incluimos las coordenadas X e Y. Que bueno, esto lo vamos a obtener a continuación a través de unos eventos que ya vienen predefinidos para la clase. Bien, de ancho que sea 3, de alto 3 y bueno, incluimos las dos variables pen y brush. Ok. Bueno. Y incluimos la escena en el plano. Bien, ahora vamos a comprobar si lo que quiere es borrar. Bien, vamos a obtener los ítems, lógicamente dependiendo de dónde esté el mus. Y esos ítems pues serán eliminados. Recorreremos uno a uno los ítems y los iremos eliminando de la escena. Muy bien. Bueno, ahora vamos a definir los dos siguientes eventos, Press Event y Move Event, para el mus. Bien, continuamos en la clase. Este evento es cuando el usuario hace clic con el mus. Bien, y vamos a obtener pues el punto que indique el usuario en el plano. Bien, y llamamos al método tools, que ya dependiendo si es de dibujar o eliminar, se hará una cosa u otra. Simplemente lo llamamos al método. Lógicamente pasándole el argumento E, que lo podéis ver aquí cuando se obtiene la coordenada X y la coordenada Y. Y bueno, vamos a incluir el siguiente evento.
que es cuando movemos el mus sobre el plano. Básicamente es lo mismo. Obtenemos las coordenadas y llamamos al método tools. Ok. Bien, pues ya esta clase la tenemos preparada. Ahora vamos a continuar con el cuadro de diálogo, ya que hemos definido, ya que tenemos ya definido, por ejemplo, todos los atributos. Bien. Lo primero que vamos a hacer es incluir el evento para el cuadro de diálogo para cuando se cambia de tamaño, para asignárselo a el nuevo área rectangular al plano. Así no vamos a obtener errores a la hora de obtener las coordenadas. Ya vamos al objeto Paint de la clase, lógicamente, que hemos estado trabajando anteriormente, Paint. Y bueno, si se cambia el tamaño del cuadro de diálogo, pues incluimos una nueva escena rectangular. Ok. Bien, vamos a crear un método para cuando se haga clic en el botón de dibujar. Bueno, este método lo tengo que retroceder. Ok. Bueno, vamos a comprobar el valor del atributo isPaint, del objeto Paint. Bien, si hacemos clic en el botón y está en false, pues lo vamos a activar para que el usuario pueda dibujar. Ok. Y le asignamos los estilos para el botón activo, para este botón. De lo contrario, pues hacemos todo lo contrario, lógicamente. Lo ponemos a false y le damos los estilos por defecto. Bien, y lógicamente vamos a poner desactivados los otros botones. Bien, pues ya aquí tenemos el método preparado y bueno, vamos a detectar el evento clic para el botón BTN Paint.
e incluimos el método. Bien, para el botón eliminar, pues simplemente lo voy a hacer es copiar este, porque el procedimiento va a ser básicamente el mismo. Aunque bueno, previamente otra vez se me ha olvidado poner el retroceder el método, lógicamente aquí en el tabulador. Ok, o si no me va a dar error. Bien, y a este método lo vamos a llamar isDelete. Y bueno, simplemente vamos a ir modificando. Ok, y para cuando hagamos clic en el botón limpiar. Aunque bueno, voy a agregar el método para este botón btn delete. Y el método. Y para limpiar el contenido. Simplemente vamos reemplazando, como podéis ir viendo. Bien, y como simplemente vamos a limpiar el contenido, pues llevamos al objeto Paint. Al objeto que tiene la escena y lo limpiamos. Bien, y vamos a ver la prueba. Bueno, vamos a dibujar algo. Ok. Y bueno, voy a borrar. Y voy a limpiar el contenido del plano. Bueno, sí, es cierto, se me ha olvidado incluir el evento para este botón. btn clear, lógicamente. Si me voy aquí donde estoy incluyendo los eventos. Vale. Bueno, vamos a ver la prueba nuevamente. Ok, y he limpiado el contenido correctamente.
Muy bien, pues aquí habéis visto cómo podemos trabajar con estas clases para manejar gráficos. Ok, y por el momento lo dejamos aquí y próximamente más.